Saludo a todos los que me siguen en este canal, como yo siempre pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que se suscriban, den like y compartan para que estos videos lleguen a más personas. Sobre todo este video que es muy de Cuba y su realidad. Hay dos o tres personas que me han llamado o me han mandado por mensaje y casi todos por privado también, fundamentalmente cuando yo he hablado acerca de la salud en pública en Cuba, increpándome y diciéndome que la salud en Cuba es muy buena, que en ninguna parte del mundo tú llegas a un hospital y si necesitas una transfusión de sangre te la hacen sin cobrarte nada y así por el estilo. Y ya como me repitieron tantas veces lo de la sangre, le dije a algunos de ellos, les contesté que yo les iba a seguir a ellos el camino de la sangre para que vieran que realmente en Cuba no hay nada gratis, ni la salud y mucho menos la sangre. Vamos a empezar por empezar, perdonen la redundancia, desde el mismo primer momento que triunfa la maldita revolución. Todo aquel que estaba en contra de los dictadores de Fidel Castro y esa fatídica revolución fueron presos y no fueron pocos los fusilados. Está el caso que ya aquí, en 1966, varios medios de prensa de Estados Unidos se hacen eco de denuncias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. ¿Cuáles son las denuncias que hay en la OEA acerca de Cuba y la sangre? Dice, sobre extracción forzosa de sangre a presos políticos antes de ser llevado a los paredones de fusilamiento. Es decir, que este régimen asesino, que además de fusilar, de matar a todo aquel que no estuviera de acuerdo con la dictadura, que dice que era no, simple y llanamente con no estar de acuerdo con la dictadura, te llevaba a un paredón de fusilamiento y te mataban. Pero antes de llevarte al paredón de fusilamiento, te extraían la sangre y después te mataban. Es decir, que llevaban a uno prácticamente muerto al paredón de fusilamiento. Dice que según el informe del Consejo de Derechos Humanos de la OEA, desde las 6 de la tarde del 27 de mayo de 1966, 166 militares y civiles fueron pasados por el paredón de fusilamiento. Y después, y anteriormente a llevarlo a ese paredón de fusilamiento, se les drenó la sangre. Dice que a cada preso se les trajo un promedio de 7 pintas de sangre. Y una pinta de sangre es 0,47 litros. Y una persona, por lo general, tiene 5 litros de sangre, es decir, 10 pintas. Y si le sacaban 7 pintas, prácticamente lo dejaban sin sangre. Es decir, que ese individuo iba al paredón de fusilamiento ya con una anemia cerebral enorme y una fatiga que bueno, no podía caminar. Prácticamente creo, dicen que lo llevaban a empujones o en carretilla, le daban los tiros, los fusilaban y los mandaban a enterrar en paquete. Es decir, que trataban a las personas que llevaban al paredón de fusilamiento peor que a los animales. Es decir, que los torturaban para sacar la información, después le sacaban la sangre y posteriormente los fusilaban. Es decir, que si nosotros analizamos esta dictadura desde el primer momento, es una dictadura asesina, que no ha parado todavía. Incluso volvieron a renovar y a hablar de la ley de paredón, es decir, para tener amenazado a todo aquel que quiera protestar. Dice que esto, como dije ahorita, provocaba un estado de inconsciencia en el preso
y parálisis, es decir, que lo tenían que llevar a remorque en carretilla al paredón de fusilamiento para darle el tiro de gracia nada más, como digo yo, para después mandarlo a enterrar. Según estaba en estos contubernios, estaba en coordinación médicos cubanos, oh, hematólogos cubanos, pero para mí son médicos todos porque trabajan en esa rama, los soviéticos y una cantidad de personal subalterno que estaba entrenado para eso, para esta función vampiresca de robarle la sangre a las personas que iban a fusilar. Y fusilaban por muy pocas cosas, porque cuando ustedes analizan, si analizamos los muchachos esto de para decir algo de alguien que está fresco en la memoria de la lanchita de regla, esos muchachos no cometieron asesinatos, no hicieron nada, y de buenas a primeras lo fusilaron, y como ustedes pueden saber, por supuesto que era muy fácil sacarle la sangre, porque ellos no se lo entregaron a los padres ni nada, ni tuvieron juicio público ni nada, es decir, que de hoy a mañana ya cuando los padres fueron a averiguar ya estaban muertos. Y así le pasaba a los familiares de los presos políticos en Cuba que los fueron fusilando sin darle conocimiento a familiares ni a nadie. Pero mucha gente dice, no, es como decía Juanita Castro ahora, que mucha gente decía, esto ocurre porque Fidel no lo sabe, decía ella, que mucha gente en el pueblo decía eso, pero que Fidel estaba muy enterado de todo. Incluso este carnicero mayor que fue Fidel Castro admitió públicamente que en Cuba se estaba sacando sangre a los presidiarios antes del fusilamiento. Y el 6 de febrero de 1961 se le cita a él diciendo, los contrarrevolucionarios no deben creer que no deben creer que muriendo infame frente al paredón de fusilamiento no serán útiles a la revolución cubana. La sangre de estos traidores se extrae antes de su ejecución para salvar vidas a muchos. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes mucho le va a salvar la vida? Bueno, le salvó la vida a muchos en el extranjero porque él se dedicó a vender la sangre esta al mundo entero. Porque Fidel Castro, y después vamos a los otros temas, Fidel Castro, entre 1960 y 1967 fusiló a 1856 cubanos y a todos por lo regular le sacó 7 pintas de sangre, que no utilizó en Cuba para nadie, porque en Cuba para tú ponerle sangre a un familiar tienes que donarla tú. Pero después, bueno, vamos a ver las donaciones en Cuba, cómo se hace. Es decir, que aquí la sangre que se le trajeron a todos estos presos fue para vendérsela al mundo, para hacer dinero los dictadores para ir. Porque en la salud pública de Cuba no repercute ningún tipo de dinero de esto, porque los hospitales están cayendo, los médicos no ganan prácticamente nada, pero hay que sumarle a esta sangre también la de los médicos esclavos y toda esta serie de situaciones, que es dinero que entra a las arcas del Estado, que no repercuten en la salud, porque la salud más mala que hay, yo creo, en el mundo, yo creo que la salud cubana está hoy peor que la de Haití, en condiciones de hospitales, habituallamiento, implementos médicos, es decir, en Cuba no hay ni jeringuilla, así que no podemos hablar de que haya algo bueno en Cuba. Ahora, aparte de estos presos, desde el mismo triunfo de la diabólica dictadura esta, en Cuba nos están chupando la sangre como vampiros. Siempre han utilizado campañas políticas y un trabajo político ideológico. No se le puede quitar que estos entes saben trabajar con la mente de las personas y nos fueron llevando a sacarnos sangre por todas las vías. La primera forma que utilizaron fue hablar
de las campañas por los CDR, que te daban una tarjetita y te decían que si tú eras buen donante, te daban un certificado de buen donante. Hubo gente que se murió donando sangre, se murieron después con enfermedades producto de tantas donaciones y después murieron con enfermedades de eso, sin recursos y muriendo y completando la muerte con hambre, porque no tenían después dónde caerse muertos. Las campañas por los CDR fueron muy famosas, te llevaban y hacían una actividad y llamaban y nombraban a los donadores y todo el mundo con un certificado y una tarjetita que te decía que tú eras donante. Pero a mí me ocurrió, yo no me voy a salir de este potaje. Yo doné sangre y en un momento determinado tuve que llevar a un hijo a hacerse una operación y hacía 4 meses y pico que yo había donado sangre y me dijeron que no, que era válida por 3 meses, que si quería tenía que donar de nuevo y tuve que donar de nuevo para que se le hiciera la operación de Galgan. También tú llegabas y te ibas a quitarle un ojo de pecado de un dedo y tenías que hacer una donación de sangre. Eh, Te ingresaban por cualquier motivo en el hospital y te exigían que un familiar donara sangre antes de tú salir del hospital. Es decir, que hasta que tú no llevaras un papelito con un cartoncito que dijera que habías donado la sangre, pues no te daban salir del hospital. Entonces, la salud es gratis, no. Si te la estás pagando con creces por todos los lados. En primera, cuando trabajas no te pagan. Dona la sangre gratis que ellos le exportan en mil formas diferentes para hacerse del dinero ahí. La otra que a los otros que le metían la campaña, también a sindicatos. Iban por todos centros de trabajo, por los sindicatos, y aquel que se le escapaba al CDR, lo enganchaban en el sindicato. Y entonces en el sindicato, con tus aspiraciones a poder ganarte una bicicletica, ganártela no, el derecho, porque después tú tenías que pagar esa bicicleta o ese refrigerador o ese televisor y te costaba bien caro, pero el derecho a comprarla, entonces esa lucha en el sindicato te hacía que tú fueras a donar sangre. Pero también te llamaban por la UJC, a los militantes de la UJC, y el trabajo político y el problema y la ideología también te capaban por ahí. A los si a los de la juventud los capaban políticamente, usted se imagina a los del PSC. Igual, es decir, que el que se escapaba por un lado caía en el otro. Y si seguimos buscando, lo vamos a ver en las escuelas militares, que en las escuelas militares eran bastante feroces con los estudiantes para que donaran la sangre. También hay que ver que no solo en las escuelas militares, en los preuniversitarios también. ¿Qué técnica utilizaban en las escuelas militares y los preuniversitarios? Iban generalmente de miércoles a jueves y le decían, bueno, aparte que le daban un bocadito y en la escuela la comida era muy mala, le daban un bocadito de jamón. Aparte de eso, le decían que tenían un pase largo, porque las escuelas en Cuba son internas, donde tú te echas una sesión del día, es decir, mañana o tarde trabajando y la otra estudiando. Entonces, esta aclaración la hago para los que no son cubanos, que piensan que en Cuba la educación es gratis. No, en Cuba la educación tampoco es gratis. Hay que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Con el trabajo tienes que pagar tu estudio. Le daban un pase largo, entonces a partir de que donaban la sangre, ya tenían un pase para echarse todo ese otro tiempo en la casa hasta regresar domingo por la noche o lunes por la mañana. Si seguimos, vamos a ver que ya dije por aquí que cuando tú llegabas a un hospital, y en las universidades también, porque hablé esto de los pre, en las universidades era la misma cantaleta. Tú en las universidades, recuerden que son para los revolucionarios, le exigían a los estudiantes donar sangre, que todo eso se lo era acumulativo, el expediente para cuando vinieran. Y Cuba siempre tuvo, como en la dictadura, ese estuvo siempre como un vampiro chupándole la sangre a todos los cubanos. Ya dije
que con la más mínima cirugía tenías que donar sangre. Eh, por ingreso, sangre, por cualquier cosa que tuvieras que pasar por un hospital, tenías que donar sangre. Y realmente ya dije que esto iba acompañado de un trabajo ideológico muy grande, porque era ahí constantemente y que se te mancha el expediente y que tú tienes aquí un mérito para la carrera, que el comunismo es un ente diabólico, les dije a ustedes, y siempre será así, porque por eso es que se ha mantenido en el mundo. Y todavía hay muchos tontos útiles que defienden la cantaleta esa. Hay muchos países, aquí, a la orilla de Cuba, incluso más allá, copiando y repitiendo como papagayos que la sociedad cubana es la mejor que hay en el mundo, que tiene salud gratis, que tiene educación gratis. No tiene, por no tener gratis, no tiene ni qué comer, porque se están muriendo de hambre, lleno de parásitos y lleno de enfermedades. Otra técnica que utilizaron mucho, o que todavía utilizan mucho, porque ahora cuando estuvo el problema este del hotel este que explotó con gas, también hicieron campaña para eso, es en caso de cualquier catástrofe, ya sea natural o producida por cualquier hecho, empieza la campaña de donaciones de sangre. Donen sangre, salven vida, la sangre es la vida. Y por ahí, y van los ingenuos, y volvemos a donar sangre, y volvemos a donar sangre, pero desconocemos a dónde va a parar la sangre. Y la sangre en Cuba ha sido un gran negocio desde que triunfó la dictadura para los dictadores. Sé que es muy difícil seguirle rastro a la sangre, pero siempre los países que la compran, pues no son tan herméticos como Cuba, como los dictadores. Perdón, siempre hablo de Cuba, es de los dictadores. Y se sabe que la dictadura ha vendido sangre y sus derivados, tejidos, órganos y todo lo que tenga que ver con sangre por un valor de 1.323 millones de dólares entre 1995 y 2019, nada más. Es decir, que nada más en ese periodo, miren la cantidad de dinero que ha vendido Cuba de sangre y sus derivados. Tal vez me digan, bueno, ¿y a quiénes se las ha vendido? Bueno, no tengo todos los países, pero algunos países de los que Cuba le ha vendido sangre tenemos. Por ejemplo, a Brasil, en esa época, es decir, todas las otras épocas no las tenemos, pero en esa época a Brasil se le vendieron 134.3 millones de dólares. A Venezuela 104 millones. A Argentina 87.9 millones. A Colombia 82.8. A Irán 65.3. A Rusia 54.7. A Ecuador 25.7 y a Bielorrusia 23.9. Es decir, que si le seguimos el camino y empezamos a investigar, Cuba está vendiendo sangre, órganos y derivados desde el mismo triunfo de la revolución y ha desangrado a los cubanos. No me vuelva a escribir nadie diciéndome que en Cuba te ponen una donación gratis. Porque incluso mi papá ingresado en el hospital de Ciego de Ávila, lo he repetido varias veces, hizo falta una donación para él y era urgente y tuve que salir corriendo por las calles de 1 de enero a conseguirla. Me dijeron que en el hospital no había sangre. Y cuando llegué con el donante, me dijeron, porque yo no estaba presente, porque él estaba en terapia intensiva, que hoy dudo que incluso que se la hayan puesto, porque había un mal trabajo médico. Y se la pusieron sin análisis. Es decir, que no analizaron la sangre antes de ponérsela. Por tanto, aparte de lo que ya tenía,
que murió por el mal trabajo de ellos, le pudieron ver inoculado una enfermedad. Hasta aquí el video de hoy. Creo que haya sido esclarecedor. No me vuelvan a decir que en Cuba la educación, la salud, que una donación es gratis. En Cuba no hay nada gratis. En Cuba te cobran hasta la risa. Incluso hasta el que van a fusilar le cobran el plomo con sangre. Patria y vida mía, hermano. Nos vemos en el próximo video, creo que sea mañana. Y ayúdenme, como siempre, a promocionar estos videos a fin de que llegue a más personas. Patria y vida.